¿Qué tal? En este video vamos a resolver algunos ejercicios de optimización. Una aplicación más del cálculo diferencial, de hecho creo que es de las más utilizadas, es la optimización. ¿Qué es la optimización? Es encontrar el mejor recurso de algo, ya sea la máxima o la mínima solución para obtener lo mejor de cualquier fenómeno, problema y demás. Por ejemplo, este que tenemos aquí como número uno. Vamos a leer un poco. Dice, un modelo utilizado para el rendimiento Y de una producción agrícola como una función del nivel de nitrógeno N en el suelo es, y nos dan la función que dice que Y es igual a Kn entre 1 más n cuadrado, donde K es una constante positiva. Pregunta, ¿qué nivel de nitrógeno ofrece el mejor rendimiento? Bien, fíjese, aquí se ve claramente cómo esto es un ejercicio de optimización, puesto que lo que nos está preguntando es precisamente qué nivel de nitrógeno ofrece el mejor rendimiento. O sea, quiere saber en qué punto del nitrógeno, si nosotros graficáramos esta función y respecto a n, o sea, n es el dominio, que es el nivel de nitrógeno, en qué nivel de dominio encontraríamos el rendimiento óptimo, o sea, el mejor nivel que pudiera haber, que sería un máximo, entonces lo encontraríamos precisamente en ese punto. Entonces, simplemente se trata de encontrar un punto crítico, a ver en dónde está el máximo o el mínimo de un problema, y a eso se le conoce como optimización. Luego, entonces, como ya en el capítulo anterior estudiamos los máximos y los mínimos, la teoría que hay detrás de todo esto, pues vamos a resolver este ejercicio. Lo primero sería buscar en la función la derivada. Recuerden, para encontrar los máximos y los mínimos, que es donde se optimiza una función, primero tendríamos que derivar, después igualarla con cero, puesto que donde la derivada vale cero es donde se encontrarán los puntos críticos. Y ya en esos puntos críticos habríamos de observar dónde está el máximo o el mínimo de la función. Entonces vamos a iniciar por la derivada. Si se dan cuenta, aquí dice que k es una constante, por lo tanto la única variable que tenemos es precisamente n. Está en el numerador y en el denominador de esta función, que es una función racional, entonces tendríamos que utilizar la regla del cociente. Podemos resolver este ejercicio utilizando las reglas tradicionales producto, cociente, cadena, o bien podríamos utilizar la técnica de logaritmos que ya les he enseñado en videos anteriores. Vamos a usar para este ejemplo ambas técnicas. Yo se los dejo a su consideración al final para que ustedes elijan la que más hayan entendido o aquellas reglas que mejor les parezca o que según su criterio sea más fácil. Vamos, empecemos utilizando las reglas de producto, cociente y cadena, reglas básicas, y ya veremos después cómo le hacemos. Entonces vamos a derivar aquí con la regla de cociente, que nos dice que la derivada tendría que ser la de abajo, aquí la tenemos, ya la dejé tal cual, 1 más n cuadrada, por la derivada de la de arriba, y arriba observamos que tenemos k por n, k es una constante, n la derivamos, nos da 1 por k, simplemente nos queda k. Luego dice que es menos lo de arriba, que es kn, por la derivada de lo de abajo. La derivada de 1 es 0 y la derivada de n cuadrada tendría que ser 2n. Y dice que todo eso lo vamos a dividir entre el cuadrado, aquí lo tenemos, del denominador, 1 más n cuadrada. Ya estaría derivada. Una vez que la derivamos, entonces ahora sería aplicar lo que nos dice lo de máximos y mínimos. Es decir, que nosotros vamos a encontrar la derivada o más bien los puntos críticos en la derivada a cero. Para eso vamos a igualar con cero esto. Pero antes, ¿qué les parece si primero simplificamos? Noten que hay mucho que simplificar en esta expresión. Primero que nada vamos a multiplicar. Noten que quedó una k aquí multiplicando a este binomio. Si yo multiplico k por 1 tendríamos k de este lado. Si multiplico k por n cuadrada tenemos kn cuadrada. Y acá tengo 2n, el monomio 2n por el monomio kn. 2 por 1 nos da 2, k por 1 queda como k y n por n, n cuadrada. Tendríamos entonces ya simplificadas estas multiplicaciones. Abajo pasamos todo exactamente igual y vamos a simplificar ahora un poquito más allá arriba. Noten que nos quedó kn cuadrada y de este lado nuevamente kn cuadrada. Es decir, tenemos un término semejante que podríamos simplificar. Si a menos 2 le sumamos 1, nos quedaría menos un término de kn cuadrada. Ya está más sencilla ahora sí la expresión. Una vez que ya la hemos simplificado, podemos seguir con el siguiente paso. Tengo una acá arriba,
en cada término vamos a factorizarla. Tendríamos entonces que k está multiplicando a 1 menos n cuadrada y el denominador sigue quedando igual como 1 más n cuadrada al cuadrado. Ahora bien, nosotros sabemos que la optimización hace referencia a máximos y mínimos y dijimos que para obtener un máximo o un mínimo tenemos que igualar la derivada con cero. Exactamente donde la derivada vale cero, en ese punto es donde habríamos de obtener los puntos críticos. Entonces vamos a igualarla con cero esto que hemos derivado para ver entonces dónde se encontrarán los puntos críticos de esta función. Si nosotros igualamos con cero esta expresión, tendríamos lo siguiente: k que multiplica al binomio 1 menos n cuadrada entre el binomio 1 más n cuadrada al cuadrado tendrían que valer 0. Si nosotros resolvemos esta ecuación, vamos a empezar por despejar. 1 más n cuadrada al cuadrado simplemente multiplicarían al 0 y nos quedaría que entonces k por 1 menos n cuadrada es igual a 0. Si de aquí despejamos nuevamente este binomio, esta k podríamos multiplicar por el recíproco de k de ambos miembros de la ecuación. Aquí nos daría 1 y de este lado 0 por el recíproco nos va a dar 0. Por lo tanto tendríamos que 1 menos n cuadrada es igual a 0. Ahora bien, nos quedó una ecuación de segundo grado, la podemos resolver simplemente por despeje. Vamos a despejar. Tendríamos que n cuadrada es igual a 1. Por lo tanto, n debe ser igual a más menos la raíz de 1. Si nosotros resolvemos aquí, tendríamos que la primera raíz o solución sería n igual a 1 y la segunda raíz sería n igual a menos 1. Por lo tanto, este problema se tendría que resolver precisamente cuando n vale 1. ¿Por qué no en los negativos? No podríamos tener un nivel que nos pida acá, miren, el nivel de nitrógeno negativo. No podríamos tener un nivel de menos 1. Más bien que la respuesta tiene dos puntos, uno máximo, uno mínimo, pero el que nos interesa es el positivo. Luego entonces descartamos el otro y prácticamente aquí ya tenemos la solución. N es igual a 1. Es decir, la pregunta era, ¿qué nivel de nitrógeno ofrece el mejor rendimiento? Bueno, cuando N es igual a 1 es donde tenemos el mejor nivel de rendimiento para esta función. Es así como lo hemos resuelto. Ya no necesitamos hacer más y es tan simple como eso porque solamente queda un punto crítico que podría ser cualquiera de los dos, pero el único válido en esos momentos es el de N igual a 1, por lo tanto nos quedamos con ese. Bien, vamos a resolver el ejercicio nuevamente, pero esta vez, como les digo, vamos a usar la técnica de logaritmos para que ya en ejemplos de aplicación como este puedas observar la diferencia entre las dos técnicas. Cuando ya te toca a ti derivar simplemente el método que tú quieras, pues ese será el más conveniente, el que más te haya gustado o al que más le hayas entendido, ¿no? Yo te enseño los dos, cómo llegaríamos a la misma respuesta utilizando cualquiera de los dos métodos y ya te toca a ti seleccionar cuál de ellos sería el de tu preferencia. Vamos, tenemos la función nuevamente, y es igual a kn entre 1 más n cuadrada. Si aplicamos logaritmos, la técnica dice que primero tengo que aplicar logaritmos de ambos lados de la ecuación. En este caso tendríamos el logaritmo de y es igual al logaritmo de todo este cociente. Luego entonces, si tenemos logaritmos de ambos lados, ya podríamos aplicar propiedades logarítmicas. Si aplicamos propiedades logarítmicas nos quedaría de la siguiente manera. El logaritmo de y aquí queda tal cual. Es igual a el logaritmo de el numerador, que es kn, menos el logaritmo del binomio 1 más n cuadrada. Hemos aplicado aquí las reglas de logaritmos para un cociente y deshicimos la regla del cociente. Ahora bien, una vez que aplicamos las reglas y hemos simplificado, lo que podemos hacer a continuación ya es derivar. Derivamos logaritmo de y. Nos quedaría 1 sobre y por y'. Recuerden, como está implícito, entonces estoy derivando respecto a la función n, tendría que quedar una y', que es la derivada respecto a n. Y aquí la tenemos. Después de este lado tendríamos la derivada del logaritmo de kn. Primero derivamos adentro. La derivada de kn es k. Y la derivada del logaritmo natural es 1 entre lo que tenía, que es k sobre n. Por lo tanto, nos va a quedar k entre k por n. Lo mismo hacemos en este segundo término. La derivada del logaritmo de 1 más n cuadrada. Derivamos primero adentro aplicando regla de cadena. Derivada de 1 es 0. Derivada de n cuadrada, 2n. Ya lo tenemos acá. Por la derivada de la externa, que en este caso es el logaritmo natural. Derivada del logaritmo natural es igual a 1 entre lo que tenía, que en este caso es 1 más n cuadrada. Y entonces nos quedaría de esta forma. Ya tengo derivado todo. Vamos a simplificar un poquito. Aquí se fijan quedó una k arriba y abajo en este mismo término. Entonces podríamos escribirlo de la siguiente manera.
1 sobre y por y' es igual a 1 sobre n menos 2n entre 1 más n cuadrada. Ya la tenemos simplificada. Ahora bien, decimos que vamos a encontrar los máximos y mínimos donde la derivada sea igual a 0. Por lo tanto, vamos a sustituir el 0 en esta función. Si yo sustituyo el 0, tendríamos el recíproco de y, o bien 1 sobre y por 0, es igual a 1 sobre n menos 2n entre 1 más n cuadrada. Multiplicamos 0 por esto, tendríamos entonces que el binomio 1 sobre n menos 2n entre 1 más n cuadrado tendría que valer 0. Ya hemos igualado la expresión con 0. Vamos a resolver esta ecuación que nos ha quedado. Es una ecuación racional. Simplemente vamos a despejarla y encontraremos la respuesta. Primero igualando, tendríamos que 1 sobre n tiene que ser igual entonces a 2n entre 1 más n cuadrada. Hemos despejado un poco. Vamos a quitar los denominadores. ¿Cómo podemos quitar los denominadores de la función racional? Simplemente, por ahí dicen productos cruzados, o bien multipliquemos por n ambos miembros de la ecuación y luego por el binomio 1 más n cuadrada de ambos lados. Aquí se habría de eliminar uno, acá el otro, y quedaría lo mismo que si hacemos los productos cruzados que se utilizan normalmente para funciones racionales en su despeje. Es decir, vamos a tener 1 más n cuadrado por 1 es igual a 1 más n cuadrada, que es igual a 2n por n, nos daría 2n cuadrada. Y ya quedó, digamos, en una sola línea toda la expresión. Ahora, simplificando un poco, tenemos, aquí tengo, si se dan cuenta, 2n cuadrada, por acá tengo 1n cuadrada, si despejamos nos va a quedar 2n cuadrada menos 1n cuadrada, es igual a solamente una n cuadrada. Que a su vez, esto es igual a el 1 que teníamos de este lado. Aquí se mantiene ese 1 sin problema. Tenemos entonces que n cuadrada es igual a 1. Despejamos de ahí y tendríamos entonces que n tiene que ser igual a más menos la raíz de 1 y al igual que en el método anterior tenemos las respuestas. Dice que las dos soluciones, o en este caso los dos puntos críticos que tiene la función, está uno en el 1 y el otro en el menos 1. Nuevamente decimos el de menos 1 no es una respuesta válida porque no podemos tener un nivel de nitrógeno, que es lo que nos están solicitando acá, negativo. El nivel de nitrógeno tendrá que ser de 0 en adelante. Luego entonces la respuesta tiene que ser 1. Ese es el lugar más óptimo. Bien, aquí ya tenemos las dos técnicas para que tú puedas comparar cuál de ellas te conviene. Yo lo que te digo es, ya una vez que entramos a la zona de aplicaciones de cálculo, cada que aparezca una función y necesites derivarla, tú debes decidir qué estrategia utilizar. La forma tradicional, donde está producto, cociente y cadena, o bien la forma que te he enseñado, donde puedes aplicar logaritmos, simplificar todo y después derivar. Creo que es mucho más rápida, más sin embargo, tú debes seleccionar cuál de ellas es la mejor o más bien cuál de ellas es la más rápida para tu criterio. Si te das cuenta, para este ejercicio fue igual de tardado. Casi hicimos la misma cantidad de pasos. Bien, bueno, por último, para este ejercicio, ya lo único que vamos a hacer es graficarla. ¿Cómo podríamos saber que tenemos la razón? La única forma de saber que tenemos la razón es graficar esta función. Yo hice por acá abajo ya una gráfica para que puedas observar lo que está ocurriendo. Veamos, mira, si graficamos esta función tendrías algo como esto, donde efectivamente te das cuenta que en el dominio de menos 1 y en el dominio de 1 se encuentran los puntos críticos. Es decir, en menos 1 fíjate que tenemos un mínimo, mientras que en 1 teníamos un máximo. ¿Por qué ya no tuvimos que investigar si era mínimo o máximo? Simple y sencillamente porque el de menos 1 lo desechamos. Digamos que la función válida la hemos considerado que solamente está a partir de 0 hacia adelante. Esto es la parte de la función que me interesa a mí. La parte que está hacia acá atrás no me interesa porque, insisto, no podemos tener los niveles de nitrógeno negativos. Luego entonces solamente de 0 hacia adelante. Y aquí vemos claramente cómo al principio entre 0 y 1 empieza a incrementar, va creciendo la función hasta tomar su máximo, exactamente aquí encima del 1 llega al máximo, que sería el punto más óptimo de la función, y después de ello empieza a descender, descender, y así sucesivamente, ¿no? Ya no grabé más allá, pero seguramente esta función seguirá siendo más hacia abajo. Luego entonces el punto más óptimo lo tenemos precisamente aquí sobre 1, que sería la respuesta del ejercicio. Ejemplo número 2. Dice así, la rapidez P en miligramos de carbono por metro cúbico por cada hora en que la fotosíntesis tiene lugar para una especie de fitoplancton es modelada por la función P es igual a 100i entre i cuadrada más i más 4, donde i es la intensidad de la luz medida en miles de pies candela.
Pregunta, ¿para qué intensidad de luz P es máxima? Vamos, nuevamente tenemos otro ejemplo donde nos interesa obtener, en este caso, el máximo. Queremos optimizar esta función. Recuerden que es optimizar, es obtener el mejor rendimiento de algo. En este caso, nos piden maximizar la función, así le podríamos llamar. Cuando yo encuentro un nivel de intensidad de luz, que es el dominio de la función, en un punto crítico donde la curva va a alcanzar el punto más alto, entonces ahí estaríamos optimizando la función. A esto se le conoce como optimización, simple y sencillamente obtener lo mejor, el mejor recurso. Recuérdenlo siempre de esa manera. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para optimizar? Primero que nada, debemos obtener los puntos críticos. Aquí tengo la función. Para hallar los puntos críticos, entonces es cuestión de derivar la función. Entonces vamos a iniciar por derivarla. Voy a utilizar para ese ejemplo la técnica o la estrategia de logaritmos. Luego entonces tendríamos logaritmo de p es igual al logaritmo de 100i entre i cuadrada más i más 4. Ahora aplicamos técnica de simplificación de logaritmos o bien propiedades logarítmicas. Tendríamos lo siguiente, el logaritmo de p se queda en su lugar y de este lado es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, que sería todo esto que tenemos aquí. Luego, una vez que ya apliqué las propiedades, hemos eliminado ya la regla de cociente ahí, si se fijan, solamente nos queda un par de cadenas de este lado. Ya podemos derivar, recuerden la técnica de logaritmos. Una vez que ya has aplicado las propiedades, el siguiente paso ya es derivar. Derivamos logaritmo de p. Como es una función que está implícita, tendríamos 1 sobre p por p'. ¿Por qué razón? Recuerda que estamos derivando, en este caso a p respecto a i. Luego entonces quedaría p' en este momento, o la derivada de p. Del otro lado tenemos un par de cadenas. Derivamos lo de adentro, la derivada de 100i serían 100 que quedaría aquí arriba. Y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre 100i, es decir, 1 sobre lo que tenía antes. Pero noten que ya no puse el 100 ni aquí abajo ni aquí arriba. Cuando tengas estos casos, puedes omitirlo porque si no, pues es hacer un paso de más, pero no pasa nada si lo quieres realizar. Simplemente yo para rápido lo veo y digo 100i va a quedar 100 arriba y abajo van a quedar 100 también. Los eliminamos, simplemente ponemos 1 sobre i y lo hacemos un tanto más rápido así. Bien, después de este lado tendríamos lo siguiente, otra cadena derivada de lo de adentro por derivada de lo de afuera. Primero, derivada de i cuadrada es 2i, más derivada de i es 1, derivada de 4, 0, por derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo natural es igual a 1 entre todo esto así como está. Lo dejamos tal cual. ¿Qué hacemos a continuación? Una vez que ya derivamos todo con regla de cadena, pues ya podemos igualar la derivada con 0. Decimos que esto de aquí prácticamente habrá de tener su máximo o mínimo, sus puntos críticos, donde la derivada sea igual a 0. Por lo tanto, vamos a sustituir la derivada, que es p' en la expresión como un 0. Tendríamos entonces que el recíproco de p o 1 sobre p por 0 es igual a todo lo mismo que ya teníamos. Multiplicando 0 por esto, prácticamente 0, y acomodando la expresión tendríamos que el recíproco de i o 1 sobre i menos 2i más 1 entre i cuadrada más i más 4 debe ser igual a 0. Bien, ya que hemos aplicado lo de la igualdad de la derivada a 0, entonces ya podemos resolver la ecuación para encontrar los puntos críticos. ¿Cómo resolvemos la ecuación? ¿Es una función racional igual que el ejemplo anterior? Primero vamos a igualarlo. Tendríamos 1 sobre i es igual a 2i más 1 entre i cuadrada más i más 4. Prácticamente hemos igualado las dos funciones, o más bien las dos partes de la función racional. Ahora vamos a quitar los denominadores. 1 lo voy a multiplicar por todo esto y 2i más 1 lo voy a multiplicar por i. Prácticamente haríamos esa multiplicación para dejar todo en una sola línea. Tendríamos lo siguiente, i cuadrada más i por 4 nos queda exactamente igual. Todo esto está multiplicado por 1, se queda igual. Y esto a su vez va a ser igual a 2i más 1, lo multiplicamos por i, quedaría 2i por i es igual a 2i cuadrada. Después tenemos 1 por i es igual a i. Y ya tenemos la función en una sola línea. ¿Para qué queremos la función en una sola línea? Bueno, ya es más fácil de despejarla. Vamos a simplificar. Vean que hay términos semejantes. Tengo aquí una i cuadrada, acá tengo 2i cuadrada, aquí tengo una i, acá tengo otra i.
Simplemente vamos a simplificar y nos quedaría lo siguiente. Si a esta y, perdón, me brinca aquí un paso, si a esta 2i cuadrada le restamos una i cuadrada, nos queda solo una i cuadrada. Esta i le restamos una i, queda 0, no queda nada, y el 4 prácticamente queda igual. Pero como quedaba un menos i cuadrada aquí, ya ordenándolo quedaría como un más i cuadrada y el 4 como un menos 4. Bien, ya tenemos despejada, simplificada toda la expresión. Seguimos despejando de aquí para encontrar el valor de i. Es una ecuación de segundo grado, pero simplemente tiene el término cuadrático, no tiene el término lineal, por lo tanto un despeje queda para despejar, para encontrar la solución como tal. Entonces tendríamos que i cuadrada es igual a 4, si de aquí seguimos despejando, tendríamos que i tiene que ser más menos la raíz de 4, por lo tanto i es igual a 2 y menos 2. Y vean, es muy parecido, muy parecido al ejemplo anterior. Prácticamente esta función racional también nos dio una respuesta positiva y una negativa. No vamos a considerar como respuesta correcta la negativa, nos vamos a quedar solamente con la positiva. Y que es, aquí nos decía, la intensidad de la luz, pues prácticamente encontramos que tiene que ser igual a 2, está en miles de pie candela, o sea, serían 2000 pie candela la intensidad de luz que necesitamos para que prácticamente la función, en este caso la rapidez P, se pueda maximizar. Cuando nosotros tenemos una i igual a 2, ahí es donde encontraríamos un valor máximo para esta función de P. Y la única forma de demostrar que esto es correcto, insisto, será graficar. Ya tengo la gráfica aquí. Nuevamente se parece mucho al ejemplo anterior, es una gráfica, una función racional. Vean, aquí está lo que hemos encontrado. Exactamente cuando i vale menos 2, tiene un punto crítico porque ahí hay un mínimo en este caso. Y cuando i es igual a 2, ahí tiene otro punto crítico y encuentra su máximo. No nos interesa de la función nada de lo que hay detrás, solamente nos interesa de 0 en adelante porque es a partir de donde los valores toman idea o simplemente son válidos. Hacia atrás, el dominio de esta función no tendría validez para este problema o este contexto que nos están solicitando. Luego, entonces, solamente voy a considerar los valores de 0 en adelante. Por lo tanto, de 0 en adelante en este intervalo, desde 0 hasta el infinito, el valor que maximizaría o que maximiza este valor P tendría que ser el valor de i igual a 2. Aquí tenemos, vean, más o menos sería el valor de 20, por ahí a una altura de 20 anda oscilando. Significa que cuando yo sustituya el 2 en la función, andaría obteniendo por ahí un valor muy cercano a 20 según esta gráfica, que sería el valor más grande que pudiéramos obtener de P. Ya de ahí en adelante, si tú metes un valor más pequeño que 2, encontrarías valores más pequeños también de P aquí. Si metes un valor más grande que 2, encontrarías nuevamente valores más pequeños. El valor más grande de P que vamos a encontrar es para cuando yo meta una i igual a 2, según la gráfica de esta función. Entonces, podemos concluir que la intensidad de la luz P máxima la encontramos exactamente en una I igual a 2. Bien, veamos un tercer ejemplo. Dice, para un pez nadando a una rapidez v relativa al agua, el gasto de energía por unidad de tiempo es proporcional a la velocidad al cubo, o bien el cubo de su velocidad. Se cree que durante la migración, los peces intentan minimizar la energía total requerida para nadar una distancia fija. Si los peces están nadando contra corriente U, y tenemos entonces la condición U es menor que V. Vamos, U representa la velocidad de la corriente, mientras que V representa la velocidad a la que nada el pez. Por lo tanto, la velocidad de la corriente tendría que ser menor a la velocidad del pez. O bien visto de otra manera, el pez tiene que nadar más rápido que la corriente, si no, obviamente ésta se lo llevaría. Bueno, seguimos. Dice, entonces el tiempo necesario para nadar una distancia L es L entre V menos U, la diferencia entre las dos velocidades. Y la energía total E necesaria para nadar la distancia viene dada por, y entonces nos dan la expresión o el modelo matemático. ¿Dónde está E? Que no es otra cosa más que la energía a la que hace referencia. Aquí está, la energía total E es esto, depende obviamente de la velocidad a la que nada el pez, V entonces es el dominio, y vean, dice que dependerá de A por V al cubo, la velocidad del pez al cubo, por L entre la diferencia entre V menos U.
lo cual nos dicen aquí que ese sería el tiempo necesario prácticamente para recorrer esa distancia L. Y luego dice donde A es una constante de proporcionalidad. Vamos, esta prácticamente se tiene, quiero suponer, a partir de cada tipo de pez, depende también del agua en la que esté nadando y demás. Bueno, ya se tiene fija como una constante. Y luego nos dice determinar el valor de V que minimiza E. Vamos, ¿a qué velocidad debe nadar el pez para que prácticamente la energía requerida para recorrer esa distancia L sea la mínima posible? Es un claro ejemplo nuevamente de optimización. En este caso, el pez quiere optimizar su energía gastando la menos posible para recorrer todo un camino o bien nadar toda una trayectoria L prácticamente, toda esa distancia. Vamos a hacerlo. Para ello, primero vamos a tener, aquí ya tengo resuelto el ejercicio, tenemos la función y vamos a nuevamente utilizar la estrategia de logaritmos. Recuerden, si queremos optimizar, es cuestión de encontrar los puntos críticos para ver dónde estaría, en este caso, el mínimo que es el que nos están pidiendo. Lo primero que vamos a hacer es simplificar un poquito aquí la expresión. Vean, tengo A por V cúbica menos L entre V por U, multiplicando el numerador por el numerador, que sería AV cúbica, por L, tendríamos entonces AV cúbica L entre V menos U. Multiplicamos para tenerlo más ordenado todo. Ahora bien, ya que tengo ahí la función, quiero que se entienda lo siguiente. Tanto A como L y como U son constantes para nuestro ejercicio. La única variable según esta función es V. Vamos, la energía depende solamente de V como tal. L es una distancia fija que el pez habría de nadar. A, como nos dice ahí, una constante de proporcionalidad. Y U es la velocidad de la corriente que prácticamente se está considerando que es siempre la misma. Vamos, una constante en esa velocidad de la corriente. Lo único que estaría cambiando sería la velocidad a la que nada el pez. Podría ser mínima, máxima y está nadando a velocidades diferentes. Entonces, V es una variable y todo lo demás será una constante. Esto es importante siempre que lo hagas o que lo analices antes de empezar a derivar. Recuerda que en las derivadas tú necesitas saber perfectamente qué es constante y qué es variable para de ahí definir qué estrategias o qué reglas vas a utilizar. Bien, dicho lo anterior, entonces ya podríamos derivar. Derivando con técnica de logaritmos. Voy a obtener logaritmo del primer miembro de la ecuación y logaritmo del segundo miembro. Quedaría de esta manera. Derivando tendríamos, aplicamos las propiedades primero de los logaritmos. Tendríamos lo siguiente, el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Ya está, quitamos el cociente aplicando la regla logarítmica. Ahora sí, en este siguiente paso aplicamos derivada. Derivamos logaritmo de sería igual a 1 sobre e por e'. Recuerda que está implícita. Y acá tendríamos entonces la derivada del logaritmo de todo esto. Primero derivamos la interna, que sería AV cúbica L. Recuerda, A y L son constantes, solo vas a derivar V cúbica. La derivada de V cúbica serían 3V cuadrada. Por las constantes que ya teníamos nos quedarían 3AV cuadrada L. Bien, por derivada de la externa, derivada del logaritmo natural es 1 entre todo lo que tenía aquí, que es AV cúbica L. Eso se queda tal cual, así lo vamos a dejar. Hacemos la derivada del siguiente término. Derivada de v menos u. Recuerda, u en esos momentos es una constante. Entonces la derivada de v sería 1. La derivada de u sería 0. Por lo tanto nos va a quedar 1 aquí. Por la derivada de la externa. Derivada del logaritmo natural 1 sobre todo lo que tenía aquí, que sería v menos u. Ya tenemos las derivadas entonces. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a simplificar un poquito. Noten que aquí teníamos una A y aquí también teníamos una A. Se pueden eliminar. Una L con una L se eliminan también. Y aquí tengo 2V y acá tengo 3 valores de V. Quitamos uno de arriba con dos de arriba, perdón, con dos de abajo y nos va a quedar solamente uno debajo. Y el 3 se queda en su lugar, no afecta en nada. Lo demás se queda exactamente igual, no hacemos modificaciones ahí. ¿Qué hacemos ahora? Bien, pues ahora sí, recordemos donde se van a encontrar los máximos y los mínimos, donde la derivada tome un valor de 0. Por lo tanto, este siguiente paso sería simplemente convertir e' en 0.
ya creo que te estás familiarizando con ese proceso, donde la derivada valga cero, es donde encontraremos nuestra solución. Entonces ponemos aquí e' debe valer cero para encontrar el valor de v que va a maximizar o minimizar esta función, o sea, los puntos críticos. Luego entonces multiplicamos 0 por 1 sobre e, nos va a dar 0. Nos quedaría entonces que todo este argumento de este lado, 3v, aquí está, menos 1 sobre la diferencia de v menos u deben ser igual a 0. Ya la tenemos la ecuación de este lado. Simplificando un poquito, para resolverla vamos a acomodar 3v tendría que ser igual a el recíproco de la diferencia entre v menos u, la diferencia de las velocidades entre el pez y la corriente. Tendría que ser así. Vamos a resolver ahora la función racional que queda. Simplemente démosle una línea como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores, que todo quede una sola línea. 3 multiplicaría a v menos u y 1 va a multiplicar a v. Quedaría de esta manera. 3 por v menos u. Podemos multiplicar aquí. Tendríamos 3 por v son 3v. 3 por u nos queda 3u. Va a ser igual a v. Simplificamos ahora un poco. ¿Qué tenemos? 3v, aquí si despejamos tendríamos menos 1v, entonces 3v menos 1v nos quedarían 2v. Y este también lo ordenamos un poco, 3u está del otro lado como 3u positiva, ya no es negativa. Por lo tanto despejamos a v y v nos queda que es igual a 3 medios de u. Vean, no tenemos una respuesta como tal de que la velocidad del pez tendría que ser de tantos unidades por segundo, ya sea metros, millas, centímetros, lo que sea, no tenemos una unidad de velocidad como tal, porque no tenemos una respuesta así, sino más bien vean que lo que estamos encontrando es que el pez tiene que nadar a 3 medios de la velocidad de la corriente. ¿Qué significa esto? Vamos a escribirlo más simplificado aquí abajo. Dice que la velocidad del pez tendría que ser una vez y un medio de la velocidad de la corriente. El pez, para minimizar la energía que gasta para nadar de un lugar a otro, tiene que estar nadando prácticamente a una vez y media de lo que la corriente tiene como velocidad. Dicho de otra manera, podríamos expresarlo así. La velocidad del pez v debe ser el 50% más que la velocidad de la corriente. El pez tiene que estar nadando siempre al 50% por encima de lo que la corriente tiene como tal. Digamos que la corriente lleva una velocidad de 30 unidades. Entonces este pez tendría que estar nadando un 50% más. Si este es 30, el 50% de 30 es 15, por lo tanto el pez tendría que andar por ahí de una velocidad de 45 unidades. Tiene que estar en eso para que pueda minimizar prácticamente su energía. Si nada a una menor velocidad, va a gastar más energía, o si nada a una mayor velocidad, también va a gastar energía. Y esto creo que es fácil de comprender. Si el pez está nadando más rápido de lo que debe, pues va a gastar mucho más energía. Pero a veces uno puede pensar, no, pues que nade más lento entonces para no gastar energía. Sí, pero si nada más lento, la corriente es grande y entonces podría requerir mucho más esfuerzo para poder llegar hacia el otro lado o terminar su trayectoria. Por lo tanto, solo existe un punto de ese infinito de lugares en el cual el pez minimizaría el total de su energía. Y ese punto es que nade al 50% por encima de la corriente que tenga en ese momento. Esa es la idea, ¿no? Entonces, U realmente sí es una variable, más sin embargo, no la consideramos para hacer el ejercicio como tal, pero el pez lo considera. Si U está aumentando, el pez debería aumentar también su velocidad para que siempre se mantenga al 50% por encima. Si U, que es la velocidad de la corriente, disminuye, el pez también disminuiría su velocidad y de esta manera él siempre estaría haciendo muy eficiente su recorrido o su energía le estaría minimizando todo lo que se puede. Vamos, veamos un esquema. Recuerden, la única forma de saber si estamos bien o no con esos ejercicios siempre es graficar. Vamos a graficar la función y vamos a comprender todo esto que les estoy diciendo y esos resultados que hemos obtenido aquí prácticamente. Si yo grafico, tendríamos una función como esta. Obsérvenla. He metido algunos valores constantes para poderla graficar y tuvimos lo siguiente. Exactamente aquí, miren, la función va desde menos infinito hasta infinito, pero aquí en el 1 hay una asíntota. ¿Qué significa esta asíntota? Bueno, que si el pez nada a la misma velocidad que la corriente, o sea, es este 1 que está aquí, significa que entonces prácticamente se pierde en los infinitos la energía. ¿Por qué razón?
Bueno, pues esto es que el pez estaría nadando a la misma velocidad que la corriente y entonces estaría nadando todo el tiempo ahí y no se movería, estaría, digamos, de alguna manera se vería como estático, como si el pez no se moviera, pero claro que está nadando, solo que está nadando a la misma velocidad que la corriente y por lo tanto parece ser que no se mueve, no avanza. Para poder avanzar necesita nadar a una velocidad mayor. Vean, todo lo que está entonces del lado izquierdo de esta asíntota, todo lo que está para acá, significa que el pez se lo lleva la corriente, mientras que lo que tenemos al otro lado de la asíntota significa que el pez se está moviendo en contracorriente. Y entonces esta zona de este lado es la que nos interesa entender, lo que está pasando al lado derecho de la asíntota. ¿Por qué razón? Bueno, si el pez nada más allá de 1 de la unidad, o sea, de la igualdad con la velocidad de la corriente, observamos claramente cómo se empieza a mover y su energía, conforme se va aumentando su velocidad, su energía, que es la imagen de esta función, va disminuyendo. Disminuye, disminuye, disminuye la energía, pero no se mantiene disminuyendo todo el tiempo. O sea, la función no es decreciente todo el tiempo. Llega un punto en el que es mínimo, que es más o menos como por aquí, es mínima la energía y de ahí la energía se empieza a incrementar otra vez. Empieza a incrementar, 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 incrementar y se pierde hasta el infinito. Esta zona nos interesa y vean más o menos en dónde se encuentra para este gráfico. Esta zona la encontraríamos más o menos aquí, es decir, en 1.5. Este es 1, este es 2, aquí en donde es el punto verde sería 1.5. O sea, cuando el pez tiene una velocidad y la mitad de esa velocidad, o sea, un medio o 50% más, es cuando tiene una energía mínima. Aquí vemos en la imagen que este punto alcanzaría, esta es la mínima energía que necesita para poder hacer ese recorrido. Si nosotros nadamos menos de eso, requiere de muchísima más energía. O si nadamos más de esa velocidad, el pez si nada más de esa velocidad, también requeriría de mucha más energía. El punto más pequeño que tiene es exactamente aquí, cuando él nada al 50% de lo que le están solicitando. Bueno, espero que hayan comprendido este ejemplo. Pueden ponerle pausa al video cuando vamos explicando, pueden regresarlo y tratar de comprenderlo mejor. Son ejemplos de aplicación de las más utilizadas en cálculo diferencial llamadas optimización. La idea es muy simple, encontrar lo mejor de una solución para algún problema. Recuerda, todos los problemas tienen infinito de soluciones, pero solo una es la mejor de todas ellas. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace practicar y realizar todos tus ejercicios.